Buenas, soy Alejandro Villegas y voy a presentar sobre el diseño de interfaces. El diseño de una interfaz, más que un método o una regla, es un universo completo que posee varias aristas, dentro de las cuales voy a presentar las que más importantes que estaban en el libro que nos mandaron a investigar. La primera es la regla de la menor sorpresa. Esta regla es consecuencia del hecho de que el ser humano solo puede prestar atención a una cosa, o en eso puede centrar su máxima concentración. Un consejo igual es que no se debe diseñar una interfaz completamente nueva. Hay que pensar en la base de usuarios a cuál está destinada y más o menos evidenciar cuál es su experiencia y conocimiento con la interfaz a la cual estará dedicada lo que vamos a hacer. Otra cosa importante es encontrar similitudes entre nuestros programas y los programas que ya se conocen. Esto básicamente tiene que ver con la idea anterior. Y otro punto importante es que siempre que podamos intentemos delegar funciones de interfaz a un programa conocido. Es decir, si es un editor de texto, podríamos tener herramientas de LaTeX para algunos usuarios, herramientas de Word o, o, o bases que ya sean conocidas por otros usuarios. Ahora voy a hablar un poco de la historia del diseño de interfaces Unix, que básicamente es lo que se trata mi trabajo. Unix es anterior al estilo moderno de interfaces de software con uso intensivo de gráficos, es decir, antiguamente se ocupaba solamente línea de comandos, o CLI por sus siglas en inglés. Todo esto tiene que ver entre 1969 y 1979. Luego, en 1980, ya hubo soporte para pintura de pantalla, donde ya comienzan a haber interfaces visuales y de línea de comandos, comienzan a mezclarse. A mediados de los 80 hay un trabajo muy importante que se desarrolla en Xerox, que es el Centro de Investigación, un trabajo sobre interfaces gráficas de usuario, GUI por sus siglas en inglés. Y esto es muy importante porque después esto inspiró las interfaces de Macintosh y también posteriormente el desarrollo de Microsoft Windows. Otro hito importante se da en 1987 con el desarrollo de ventanas X. Esto fue muy importante y un cambio muy grande, ya que X es de código abierto. Y la idea principal del sistema de ventanas X tiene que ver con que era redistribuible y modificable. Es decir, los programadores que hicieron esto no tenían la intención de que fuera un producto, sino de que esto fuera que tuviera constantemente un cambio. Y lo que posteriormente tuvo una ventaja evolutiva con respecto a otros instaladores. Y posteriormente también esto significó una ruptura importante entre el sistema operativo Linux. Y como yo bien decía, esto fue el polo opuesto optado por Macintosh y Windows. Porque X, la ventaja que tenía fue que podía ir variando y tenía muchos conjuntos de herramientas, es decir, muchos administradores de ventanas para distintas cosas. Igualmente, la antigua tradición de diseño de línea de comandos de X de Unix era todavía bastante vigorosa. Y finalmente, concluir sobre la historia del diseño de interfaces de Unix es que existe una amplia gama de estilos de interfaces en los programas Unix, orientados a líneas, orientados a pantallas de celda, que serían más gráficas, y basados en X. Los basados en X están llenos de conjuntos de herramientas y administradores de ventana, ya que, como bien decían, su ventaja fue que tuvo una ventaja evolutiva con respecto al tiempo. Tampoco tienen una configuración muy concreta, ya que están sujetos a todo el conjunto de herramientas que pueden tener. Ahora pasando a la evaluación de diseños de interfaz, con respecto a esto quiero decir que cuando uno hace una interfaz no se casa de alguna forma con una característica en sí, sino que uno busca la mejor mezcla dependiendo a lo que quiera orientarse. Por ejemplo, la primera característica del diseño de interfaz es la concisión. Una interfaz es concisa cuando la longitud y la complejidad de las acciones necesarias tienen un límite superior bajo, es decir, eh, no hay que hacer muchos movimientos para lograr lo que uno desea hacer. Las interfaces son expresivas cuando se pueden usar fácilmente para ordenar una amplia variedad de acciones. Otra característica de nuevo es la facilidad. La facilidad de una interfaz es inversamente proporcional a su carga memotécnica que tiene. Es decir, la memotecnia tiene que ver con cuántas cosas el usuario debe recordar para poder usar esta interfaz. Los lenguajes de programación tienen mucha carga memotécnica y poca facilidad. A diferencia de probablemente por ahí
una interfaz más gráfica. La transparencia tiene que ver con las pocas cosas que el usuario tiene que recordar sobre el estado de su problema. Es decir, una interfaz tendría una alta transparencia cuando presenta los resultados intermedios, cuando presenta comentarios, cuando presenta notificaciones de error. Eso es una interfaz transparente. Y finalmente la capacidad de escritura de una interfaz tiene que ver con cuánta compatibilidad tiene con otros programas, es decir, con la que otros programas pueden manipular la interfaz. Por ejemplo, a través de las IPC, que son un método de sincronización que tienen diferentes programas. ¿Y qué gana uno con la capacidad de escritura? Es que pueden reducirse la necesidad de codificación, puede hacer que sea relativamente fácil automatizar tareas repetitivas también. Se puede ganar mucho con tener una interfaz que tenga una alta capacidad de escritura. Finalmente, la última idea central tiene que ver con la compensación entre interfaz de línea de comandos e interfaces visuales. Quiero mencionar que las interfaces de línea de comandos son mucho más expresivas que las interfaces visuales, especialmente para tareas complejas. Además, son altamente programables y admiten fácilmente combinación de programas, es decir, tienen una alta capacidad de escritura. ¿Cuál es la desventaja de la interfaz de línea de comandos? Es que tiene mucha carga memotécnica y por lo general poca transparencia. Es decir, las interfaces así están destinadas a programadores que ya tienen cierta madurez y cierto roce con programas así, con lenguajes de programación. Y también lo que pasa comúnmente es que la resistencia a interfaces de línea de comandos tiende a disminuir a medida que los usuarios se vuelven más expertos, como ya decía. Hay un punto en que la concisión y expresividad de la interfaz de línea de comandos supera a la carga memotécnica que uno tiene que incluir, o sea, que uno tiene que aprender, porque se vuelve necesario para los trabajos que uno quiera realizar. Ahí tengo una foto donde muestro la interfaz de línea de comandos. Como se puede ver ahí, la interfaz simplemente es lenguaje de programación y la interfaz gráfica de usuario se ve que es mucho más visual, es mucho más de interactuar con botones, a diferencia de los otros que son mucho puro lenguaje de programación. Como ejemplo de la regla de menor sorpresa, puse el ejemplo de Mozilla Firefox, que es un navegador, el cual es de código abierto y libre, y quería recalcar que los navegadores más o menos son todos muy parecidos. Aquí podemos ver que están los top cities, que es como las páginas que uno más visita, quedan guardadas, la barra de herramientas es muy similar a Google Chrome, es similar a Opera, y ahí es donde mejor se puede ejemplificar que la regla de la menor sorpresa se evidencia aquí ya que los programas son muy parecidos a todos los navegadores y eso es porque los usuarios nos sentimos cómodos al usar de esta forma. Está en la página superior, la favorito, las descargas. Todos poseen modelos muy parecidos. Y finalmente, para cerrar la presentación, quiero poner como contraejemplo el programador Macintosh, que como bien decía el libro que nos recomendaron y mi capítulo específicamente de interfaces, un desarrollador de Macintosh y Windows pues tiene poca transparencia comparado con un desarrollador de Unix, ya que el desarrollador de Unix lo que más le importa es proporcionar una interfaz completa y transparente para todos los usuarios. Si él piensa que realmente el usuario va a necesitar todo eso, no le importa, es secundario para él. Su trabajo es simplemente proporcionar una interfaz completa. A diferencia de Macintosh y Windows también, que ellos no les importaría que su interfaz fuera totalmente completa porque podrían pensar que los usuarios no la van a necesitar. Y esto habla de que los, los desarrolladores de Unix tienen más transparencia y configurabilidad, a diferencia de Macintosh y Windows. Con esto doy por cerrada mi presentación.